Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de fisiopatología de la diabetes de la materia de fisiopatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Empezamos siempre con una definición. ¿Qué es la diabetes? Tenemos una definición provista por la Asociación de Diabéticos que dice que la diabetes mellitus es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. Otra definición muy similar, pero con mayor, está dirigida a mayor población, público en general, dice que la diabetes es una enfermedad crónica también, que aparece cuando el páncreas no produce la insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. Es una definición un poco más completa y nos da un pantallazo de cómo a futuro la diabetes afecta a las personas, o más bien dicho, cómo afecta al futuro de las personas. Todos los diabetes deben cuidarse mucho para evitar las complicaciones principalmente. En sí misma es una enfermedad que tiene sus características particulares. Veremos un poco de la epidemiología. En general, la diabetes es una enfermedad cuya prevalencia ha ido en aumento en los últimos años. Y según la OMS, lo que dicen es que la prevalencia justamente ha aumentado del 4.7 hasta el 8.5% desde 1980 hasta el 2014. En 34 años casi ha doblado la prevalencia. Entre el 2000 y 2016 se ha registrado un incremento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes. Estos dos datos nos indican que se está expandiendo la enfermedad y además está también aumentando la mortalidad. La prevalencia ha aumentado también con mayor rapidez en países de ingresos bajos y medianos, como el nuestro, más que en los países de ingresos altos. Es decir, el perfil epidemiológico de los países pobres está cambiando y ahora es una de las enfermedades más comunes en este tipo de países, los de ingresos medios y bajos, es la diabetes. A nivel de Bolivia, tenemos este cuadro extraído del Instituto Nacional de Estadística y nos dice que también está aumentando, aunque solo nos muestra 2 años, pero está igualmente aumentando en los 3 tipos de diabetes. La gestacional, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Si ustedes ven los cuadros, van aumentando. La diabetes tipo 2, que es la más problemática, más frecuente además, van aumentando. En 2015 teníamos en Bolivia 80.889 casos. Al 2016, o sea, un año, 118.000, o sea, 80, casi 30.000 casos más. Y para agosto de 2017, en agosto ya estábamos alcanzando los 64.000. Igualmente en los otros tipos, en diabetes 1 y diabetes gestacional. ¿Okay? Es decir, que también en Bolivia se sigue la misma tendencia. Por departamentos, un desglose de las estadísticas que hay en Bolivia, tenemos que el departamento con mayor número de diabéticos es Santa Cruz, de lejos. Segundo es La Paz y muy cerca Cochabamba. Y los otros departamentos son más cercanos. Vienen después Tarija, Beni, Chuquisaca, Oruro, Potosí y finalmente Pando.
Sin embargo, estos datos lo que muestran son casos absolutos, números absolutos, no son relativos. Es más o menos lógico esperar que en Santa Cruz, donde hay más cantidad de población, también haya más. Sin embargo, la diferencia es mucha, ¿no? Es muy grande. Bueno, esa es la situación actual en el país. Bueno, vamos a entrar entonces y a hablar de la enfermedad misma, de la diabetes. Hay tres tipos: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes estacional. La tipo 1 es básicamente un desorden autoinmune que lleva a la destrucción de las células pancreáticas, células beta de los islotes de Langerhans. La diabetes tipo 2, que es mucho más común, y el problema o lo que genera esta diabetes es una desregulación o alteración en la regulación de la glucosa debido a dos factores principales: a la incapacidad de las células pancreáticas y a la resistencia de las células en general del cuerpo a la insulina. Ya vamos a ver en detalle un poco más adelante. Y el tercer tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que se refiere a la intolerancia a la glucosa que tiene una mujer durante el embarazo sin haber sido previamente diagnosticada con la diabetes. A eso se denomina diabetes gestacional, que normalmente es pasajera, pasa el embarazo, se regula, sin embargo, ya es un indicador que posiblemente esta mujer pueda ser diabética en el futuro. Ok, entonces vamos a empezar a hablar de la fisiopatología haciendo un breve repaso de lo que es el metabolismo de la glucosa. Ok, en este cuadro extraído de Silbernagh, del Atlas de Fisiopatología, tenemos un esquema muy interesante que nos muestra los efectos que tienen estas tres hormonas, la insulina, el glucagón y la adrenalina, sobre los niveles de glucosa. Tenemos acá, aquí arriba, la ingesta de alimentos. Esa ingesta de alimentos, como saben, pasa al intestino. El intestino luego se absorbe, pasa al hígado y la glucosa se absorbe del intestino y se va hasta el hígado. Una parte, bueno, pasa al hígado, luego pasa en circulación, va a ir pasa a diferentes órganos, ¿no? Directamente a los músculos, llega al sistema nervioso central y, bueno, y en general a todos los órganos del cuerpo. ¿Qué es lo importante de este cuadro? Si hablamos de la regulación, vemos que aquí principalmente a nivel del hígado, que es de donde se regula, dependiendo de los niveles de glucosa que hay en sangre, el hígado va a captar más glucosa para mantener la glucosa en los niveles normales, o si hay muy poca glucosa en sangre, va a proporcionar más bien glucosa, va a verter glucosa a la sangre para que vaya a todo el cuerpo y se utilice donde necesite. Si nos vamos aquí un poco en detalle a nivel del sistema nervioso central, la glucosa entra directamente, se consume y su metabolismo termina en lo que termina el metabolismo en general de la glucosa, que es el dióxido de carbono más agua. A nivel del músculo, ¿no? Llega la glucosa por circulación, el músculo capta esa glucosa y va a ir a guardar el músculo como glucógeno, ¿no? Las enzimas obviamente, o lo va a utilizar en la glucólisis, ¿no? Para generar energía. El resultado de eso es, como ya saben, dióxido de carbono más agua, y si la glucólisis es anaeróbica, además se va a añadir un tercer residuo que es el lactato. ¿Okay? Bueno, también en el músculo tienen las proteínas y tiene que estar constantemente sintetizando proteínas, ¿no? Para crecimiento o para reparación del músculo.
A nivel del hígado, tenemos que esa glucosa se puede almacenar como glucógeno. También se puede ir una parte como glicerol, que a su vez se puede convertir en ácidos grasos, en triglicéridos, ¿no? Y esos ácidos grasos también pueden tener el camino reverso de convertirse primero en glicerol y luego a glucosa, y esa glucosa ser vertida a la sangre en caso de necesidad. Aparte, esa glucosa también, si hay un exceso, se puede convertir en aminoácidos, ¿no? Es la neoglucogénesis, o a partir de los aminoácidos también generarse glucosa, y los aminoácidos que se generan a partir de ahí, bueno, ser transportados por la sangre hasta el músculo o donde se necesita, ¿no? Principalmente el músculo, en forma de proteínas. Entonces, en este esquema general, la insulina es la que va a promover la utilización de glucosa por las células. El glucagón va a estimular, cuando haya disminución de la glucosa, va a estimular la liberación de glucosa hacia la sangre. De manera que la insulina disminuye los niveles de glucemia después de la alimentación, y el glucagón va a aumentar los niveles de glucosa hasta los niveles normales cuando estos niveles en sangre estén bajos. Y la adrenalina, por su parte, bueno, en algunos procesos interviene para también que se libere glucosa. Principalmente a este nivel, si ustedes ven, la conversión de glucógeno a glucosa, ¿no? La presencia de la adrenalina va a inducir ese proceso de transformación de glucógeno a glucosa para que se libere glucosa y se utilice, que va de acuerdo con la función que tiene la adrenalina. Bueno, ese es un repaso general del metabolismo, del metabolismo. ¿Okay? Más sintéticamente, podríamos decir también lo mismo aquí, que el nivel bajo de glucosa estimula al páncreas para que el glucagón, estimulando las células alfa, más bien secretado por las células alfa, induzca al hígado a que libere glucosa hacia la sangre, ¿no? Porque obviamente si no hay glucosa, si la glucemia está baja, necesita estimular para mantener, para proveer energía a todas las células. ¿Okay? Al revés, cuando se consume alimento y el nivel de glucosa está alto en sangre, es necesario que esa glucosa primero se consuma y segundo, si hay un exceso, se almacene en ciertos lugares específicos, ¿no? Entonces, el exceso de glucosa va a hacer que el páncreas libere insulina de las células beta, y esas células lo que van a hacer es captar esa glucosa y utilizarla como energética, y si hay un exceso, captarla también y almacenarla, especialmente como tejido graso en algunos tejidos. Bien, eso es entonces hay que conocer algunos mecanismos de la secreción para entender bien cuál es la fisiopatología. La insulina se secreta, o su secreción más bien, depende de los niveles plasmáticos de glucosa. Cuando hay un aumento de glucosa, como en el caso de los alimentos, ¿no? Se absorbe glucosa, los niveles sanguíneos de glucosa han aumentado. Entonces, es suficiente ese aumento de la glucosa para que las células beta, a través de sus receptores GLUT2, perciban ese incremento, introduzcan la glucosa en las células, y de ahí con el metabolismo normal de la glucosa 6-fosfato, más bien se convierte por la glucosa 6-fosfato, eso en la mitocondria estimula a que se libere algunas sustancias que abren los canales de potasio, AMP cíclico,
abren los canales de potasio, sale el potasio, y al salir el potasio, como pierde carga positiva, se hiperpolariza la célula. Y el hiperpolarizarse hace que se abran los canales de calcio. El calcio se introduce a la célula y el calcio va a estimular la liberación de insulina del aparato bueno, está empaquetado así en algunas regiones de las células y entonces se libera por exocitosis la insulina y la insulina va a ir a cumplir su función en el resto de las células. Entonces, en resumen, la concentración de glucosa plasmática es la que regula o la que estimula más bien la liberación de insulina a través de estos mecanismos. ¿Cómo funciona esto? Cuando llega bueno, más bien, digamos, la pregunta es cómo la insulina logra que la célula capte más glucosa. Ese es el mecanismo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando se secreta insulina, como hemos visto, esa insulina va a ir a unirse a las células a un receptor específico, ¿no? Un receptor de insulina, que tiene una parte que se llama la unidad alfa. Ahí es donde es el sitio específico para la insulina. Para que funcione siempre tiene que actuar la insulina en par, o sea, en dos moléculas. Entonces, cuando se une la insulina al receptor, se fosforila el sustrato del receptor de insulina, el IRS1, que está aquí adentro. O sea, se produce un cambio conformacional en el receptor, que es una proteína transmembranal, y dentro de eso, en la parte interna de la célula, está el sustrato de insulina, ¿no? El IRS. Estas enzimas, como ve aquí, se fosforilizan y también fosforilizan al sustrato de respuesta de la insulina. Eso, al fosforilar, hace que se active la proteincinasa y esa proteincinasa fosforila al sustrato de respuesta y eso hace que se disparen otras respuestas químicas también dentro de la célula, ¿no? Básicamente lo que va a pasar es que va a activar la translocación de transportadores de glucosa, o sea, receptores de GLUT4, que son los que que si están dentro de la célula, se van a trasladar hasta la membrana y salir y anclarse a la membrana celular, pero por fuera, de manera que van a captar glucosa y van a hacer que esa glucosa se introduzca a la célula, ¿no? Generando, o sea, el mecanismo por el cual hacen que se introducen es que estos GLUT4 generan una especie de poros, ¿no? Que hacen que pase la glucosa desde el exterior hacia el interior. ¿Ok? Esos son los mecanismos básicos. Entonces, repasando, la liberación de insulina depende de la glucosa y una vez que se libera la insulina, se une al receptor de insulina y ahí por vasos metabólicos de las proteínas, lo que va a ser principalmente a los receptores de GLUT4 se expresen en la membrana y esos son los que van a captar la glucosa. Entonces, eso es importante para ver cómo se genera la diabetes. Entonces, si hemos definido a la diabetes como la incapacidad o la falta de acción de la insulina, sea porque no hay insulina o porque hay resistencia, vamos a ver cuál es el mecanismo por el que se produce eso. Entonces, la disminución en la producción de insulina es obvio que va a disminuir si hay una lesión o disminución del número de las células beta. Ese es uno de los mecanismos. Otro, como han dicho, es la incapacidad de la insulina para
inducir esa respuesta a la insulina. Y otro es el exceso en la producción de la glucosa. Son los tres mecanismos generales, ¿no? Entonces, eso lleva a una ruptura del equilibrio o el nivel, sí, para el equilibrio en la regulación de la glucosa, ¿no? Entonces, cuando hay alteración de las células beta, lo que tenemos es una diabetes 1, pero también en la diabetes 2 hay ruptura de las células beta. Y la resistencia a la insulina es específicamente de la diabetes 2. Ok. Entonces, ¿cómo funciona? En la diabetes 1, la causa de la diabetes, como hemos dicho, es principalmente la lesión de las células beta del páncreas. ¿Por qué se pueden lesionar esas células? Por un ataque autoinmune, un proceso en el que el mismo cuerpo genera anticuerpos contra esas células y obviamente si hay ese ataque van a ir muriendo las células, de manera que esas células beta se hacen incapaces de secretar la insulina y al no haber insulina, entonces se va a producir una disminución en el ingreso de la diabetes hacia las células, por tanto va a haber una hiperglicemia, ¿no? Y esta a su vez va a tener varias consecuencias porque se altera varios parámetros fisiológicos. En la diabetes mellitus 1 hay dos tipos, la autoinmune, que les digo cuando hay síntesis de anticuerpos o estimulación de ataque hacia las mismas células, ¿no? Eso es lo que se llama diabetes mellitus tipo 1A. Y la otra que es la diabetes mellitus tipo 1B, que se dice así que es de carácter idiopático. ¿Por qué? Sí, porque puede ser una alteración genética o algún otro factor. No se encuentra nada que explique por qué disminuyen esas células beta. Tampoco hay anticuerpos o tampoco hay procesos, o por lo menos no se conocen los procesos que están destruyendo a las células beta. Eso es lo que se conoce como diabetes mellitus tipo 1B de carácter idiopático. ¿Ok? Entonces, la diabetes mellitus A es la que antes se conocía como la diabetes juvenil, ¿no? Para que se dé esa alteración de los anticuerpos que ataquen a las células beta, se encuentra una anormalidad en los genes MHC, especialmente de clase 2. Si se acuerdan, hay dos tipos de genes, entonces son HLA los genes y MHC es el complejo mayor de histocompatibilidad con las moléculas clase 1 y clase 2. Las clase 2 son las que están alterados y en el gen HLA en el cromosoma 6. Hay asociación, aunque no hay demostración, de que este principal gen HLA que está en el cromosoma 6, que es el que genera esta reacción autoinmune, puede estar asociado a algunas infecciones virales, como por la parotiditis, la rubiola y el virus Coxsackie B o el citomegalovirus. La diabetes mellitus 1 tipo B o idiopática simplemente es hereditaria, aparentemente es genética, algún mecanismo que hasta ahora no se conoce, pero bueno, y es muy rara, ¿no? Es mucho más común la 1A. La diabetes 2, que es la más frecuente y a la que se van a encontrar mayor cantidad de pacientes. Son las dos alteraciones, como hemos dicho, una en la función de las células beta y también en la insulinoresistencia o resistencia a la insulina, ¿no? Ambas van a llevar a diabetes tipo 2. Generalmente se entiende que la resistencia a la insulina es el factor más importante para que se genere diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estos dos factores van a generar una diabetes tipo 2, pero también podrían haber otros factores como un aumento en la lipólisis, una liberación de ácidos grasos no esterificados y aumento en la producción hepática de glucosa, que también pueden llevar a esta condición clínica que es la diabetes tipo 2.
¿Okay? Bueno, esos son algunos todavía teorías, no están demostradas. ¿Cuál es el mecanismo de la resistencia entonces a la insulina? Se habla de un efecto tóxico de los adipocitos. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos que son producidos, bueno, que están en los adipocitos, son liberados de esas células y migran hacia otros tejidos, hacia el hígado y el músculo esquelético principalmente. Y se habla que esa presencia de esos ácidos grasos tienen un efecto tóxico. Cuando llegan los ácidos grasos, se activa el diacilglicerol y posteriormente una proteína que es la proteína sinasa C, que fosforila el IRS, ¿no? Pero cuando fosforila, que normalmente fosforila en los aminoácidos tirosina, esta vez con la presencia de los ácidos grasos, por alguna razón deja de fosforilar en la tirosina y más bien fosforila el aminoácido serina. Entonces, el IRS, que es el insumo para la insulina, este IRS1, ya no es, como es fosforilado en otro aminoácido, ya no tiene la capacidad normal de estimular a los receptores GLUT4 para que estos vayan hacia la membrana y generen el poro por donde va a entrar la glucosa. Y como no hay, como el IRS1 no está fosforilado correctamente, no hay producción de GLUT4, por tanto, no hay entrada de glucosa porque no hay por dónde. No va a haber entrada de glucosa hacia la célula y por tanto tampoco va a poder consumir. ¿Okay? Ese es el mecanismo de la resistencia a la insulina. ¿Okay? Está bastante claro, yo creo eso. Resumiendo, es simplemente que la presencia de los ácidos grasos inducen a que la fosforilación sea en otro aminoácido, ya no sea la tirosina, sino la serina, y eso es suficiente para que las enzimas no funcionen como deben ser, y entonces la función que tienen el IRS1 de llevar el GLUT4, el receptor GLUT4 hacia la membrana, desaparece. Por tanto, no hay poros, no hay entrada de glucosa hacia la membrana. Por otro lado, las células beta también empiezan a disminuir su función. ¿Cuál es el mecanismo? Como hay resistencia a la insulina, entonces sigue habiendo un exceso de glucosa en sangre. Por tanto, si la concentración está elevada, es un estímulo para las células beta todavía producir más insulina. Entonces, va a producir más insulina y para producir más insulina necesita aumentar su masa celular, ¿no? Se aumenta su masa celular porque hay estímulos ahí previos que dicen si sigue habiendo glucosa, necesitamos más insulina. Entonces se produce un aumento en el número de células, ¿no? Y por entonces empiezan a producir mucha mayor insulina, pero el problema no es la cantidad de insulina, sino la resistencia. Entonces lo que vamos a tener es un hiperinsulinismo, ¿no? Que inicialmente efectivamente logra compensar la resistencia a la insulina y mantener durante un tiempo los niveles de glucemia normales, pero ya estamos con hiperinsulinismo. Y a eso en algún momento se le puede llamar como una prediabetes, porque ya sabemos que está habiendo resistencia, o sea, un exceso de, si medimos insulina aumentada en sangre, quiere decir que hay un aumento y está habiendo la resistencia a la insulina. En el tiempo, esa célula beta pierde su capacidad para mantener una alta producción de insulina, ¿no? Y entonces empieza
ya a disminuir, ya se le exige mucho a esas células y algunas células empiezan a morir, entonces ya empieza a disminuir la cantidad de insulina producida porque algunas células beta ya empiezan a morir. Bueno, después de eso, en la hiperglucemia, inicialmente en los estados postprandiales, ¿no? Y después en ayunas, va a estar presente esa hiperglucemia porque no hay insulina. Y a partir de eso, cuando ya hay una hiperglucemia, primero postprandial y luego ya en ayunas, vamos a tener ya un diagnóstico de diabetes mellitus 2. El significado de que haya hiperglucemia postprandial y después en reposo, ¿no? En ayunas, perdón, indica que no se está pudiendo consumir glucosa, o sea, no está pudiendo entrar la glucosa a las células y por tanto nos confirma que o hay una resistencia o hay muy baja insulina. Pero si teníamos hiperinsulinismo, entonces ya nos confirma que hay insulina, pero no hay paso para que la insulina ejerza su efecto de aumentar la entrada de glucosa a la célula. Este proceso de pérdida de células beta está asociado también a una predisposición genética, de manera que aún presentando en algunas personas la resistencia a la insulina, va a tener sus efectos, pero sus niveles de glicemia van a ser bajos. Sin embargo, en otros que tienen el componente genético, donde sí van a morir más rápidamente las células, digamos, y va a ser el déficit mayor, eso sí van a tener. O sea que en algunos individuos van a desarrollar diabetes mellitus 2, ¿no? Y otros con la misma resistencia a la insulina no van a llegar a tener a diabetes mellitus 2. Bueno, este es un cuadrito de la progresión de la insulina resistencia. Entonces, si tienen ahí, la línea roja es la resistencia a la insulina, la amarilla es la producción de insulina y la azul o celeste es la glicemia. Entonces, fíjense, la glicemia, cuando no hay diabetes, es normal y aumenta la producción de insulina y aumenta, bueno, en ese nivel todavía hay poca resistencia a la insulina. Si sigue aumentando la resistencia a la insulina, este nivel, la producción de insulina va aumentando más todavía y todavía es capaz de lograr que la glucosa entre a la célula, por tanto, la glicemia todavía se va a mantener más o menos, digamos, razonable, no muy alto. Y hasta ahí es la prediabetes. Una vez que siga aumentando la resistencia y la producción de insulina empieza a decaer, los factores que ya hemos descrito, y entonces la glicemia empieza a subir. A eso ya llamamos diabetes mellitus 2. Y es en ese sentido que va progresando la insulinoresistencia y los efectos que tiene sobre sobre la glicemia. En resumen, podemos decir entonces que hay factores genéticos más la obesidad, que es un factor importante por lo de los ácidos grasos, generan un estado que se llama la resistencia a la insulina y al mismo tiempo una disfunción de las células beta pancreáticas y ambas, como he visto, generan ese estado patológico que se llama diabetes mellitus 2, que a su vez va a dar una glucotoxicidad y a su vez eso va a generar lipotoxicidad que va a aumentar la muerte de las células pancreáticas. Bien, en todo este proceso hay otras sustancias que son importantes que se llaman las incretinas, que son sustancias que se producen en el intestino y se liberan en respuesta a la ingestión de nutrientes, especialmente glucosa, ¿no? Entonces, cuando se ingiere glucosa, se liberan las incretinas y lo que son estas son
secretagogos, ¿no? O sea, aumentan la liberación de insulina. ¿Okay? Las dos hormonas incretinas más importantes son el polipéptido inhibidor gástrico, o GIP, y el péptido 1, que es similar al glucagón, o GLP-1. Es así, GLP es porque glucagon-like peptide, quiere decir péptido parecido al glucagón 1. Okay. Bueno, esas dos hormonas tienen efectos que son la estimulación de la secreción de insulina, por un lado, y la estimulación o la mejoría en la síntesis de insulina en las células beta, ¿no? Y además estimulan la transcripción del gen de la insulina, o sea que eso significa que va a haber más síntesis de proteína, o sea, de la hormona de insulina, porque gracias a esa transcripción, ¿no?, del gen, se estimula la formación de insulina. El principal efecto de la GLP-1, ¿no?, es la secreción de insulina y subsecuentemente la supresión de la liberación de ácidos grasos libres. O sea, esas dos hormonas incretinas son realmente importantes en la regulación de la glucosa. Entonces, en general, los que contribuyen a la hiperglucemia son el efecto de las incretinas, la secreción de insulina por páncreas, la disfunción de los neurotransmisores, la reabsorción de glucosa a nivel renal, la secreción de glucagón por las células de pancreatitis, la producción hepática de glucosa y la recaptura de glucosa por el músculo y finalmente la lipólisis. Ok, todo eso lleva a la hiperglucemia. Y aquí les mostramos un resumen en general de varios aspectos de lo que es la diabetes. Aquí está una definición, es un resumen ya de todo lo que hemos hablado. La diabetes tipo 1 tiene aquí destrucción de células beta, que lleva a la disminución de la producción de insulina, y van a tener todo esto, ¿no? Hiperglicemia, ausencia absoluta de insulina, degradación de las grasas, proteínas corporales, etc. La disminución de la producción de insulina ocasiona que no se inhiba la lipólisis y por lo tanto los pacientes con diabetes tipo 1 tienden más a ser cetocidosis. La destrucción de las células beta, que son autoinmunes, ¿no? Tiene cierta velocidad de destrucción y si es lenta, bueno, va a ser una diabetes autoinmune latente del adulto que se llama DALA. Y si es rápida, genera rápidamente una diabetes juvenil, ¿no?, que se da sobre todo en niños. Ok. Luego están los genes que codifican esta reacción autoinmune, que son los 3 genes HLA del sistema de histocompatibilidad, ¿no? HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Estos son los genes HLA, aquí, que inducen los dos tipos de autoanticuerpos, anticuerpos antiinsulina, anticuerpos anticélulas beta, y además van a actuar contra los antígenos de las células beta, que pueden ser estos otros: la descarboxilada del ácido glutámico, una enzima, que es la GAD, o la tirosina fosfata es otra enzima, o sea que pueden atacar también esas enzimas, ¿no? Y bueno, entonces para evaluar el riesgo de esta diabetes mellitus 1, se puede justamente medir esto, ¿no? La GAD, cuánto está la GAD, qué niveles tiene de GAD y cómo está la tirosina fosfata IA2. Y además, bueno, con la prueba de insulina, con eso podemos evaluar qué nivel de destrucción hay del páncreas y de eso saber qué grado de lesión hay
y por tanto qué nivel de diabetes va a tener, ¿no? Los antecedentes para diabetes mellitus 2 tienen entonces factores ambientales como la inactividad física, la dieta, el tabaquismo. Cada uno de estos tiene un efecto, ¿no? La inactividad física lleva a la alteración de la captura periférica de la glucosa estimulada por la insulina. La dieta, ¿no? Es importante porque la cantidad de grasa total, ingesta de grasa, aumenta el riesgo. El tabaquismo, porque está asociada a la alteración en la secreción y sensibilidad de la insulina. ¿Okay? Esos son los factores ambientales. Como factores propios genéticos, tenemos algunos factores que se heredan, como el gen TCF-TL2, ¿no? Que está asociado a la alteración de la secreción de insulina, a la resistencia hepática a la insulina y al aumento de la tasa de producción de glucosa endógena. Y además al aumento de niveles de glucosa en ayuno. Finalmente, otros factores que son género y antropometría. Es más probable esta diabetes que se dé en varones, ¿no? En personas con talla baja y en personas con bajo peso al nacimiento. Estos son los factores. Aquí tienen un cuadrito en lo que se muestra cómo los factores y los antecedentes de cada persona pueden llevar a la resistencia de la insulina, ¿no? Los más importantes. Obesidad, hipertensión, diabetes, sedentarismo y el tabaquismo. Cada uno entre todos los 5 comparten y llevan a la resistencia de la insulina. Clínicamente, la diabetes mellitus tiene los síntomas de, la hiperglicemia, puede haber glucosuria, poliuria, polidipsia, que son los 3 síntomas principales. Sí, glucosuria, poliuria y polidipsia, síntomas de que efectivamente hay un alto nivel o alta concentración de glucosa en sangre. Bueno, puede tener náuseas, anorexia, hay pérdida de peso, cefalea, letargia, fatiga, calambres, irritabilidad, labilidad emocional. O sea, bueno, hay varias alteraciones que produce la alteración misma de la hiperglucemia, ¿no? Para el diagnóstico, entonces, se hace una anamnesis detallada y las pruebas laboratoriales que son más importantes. La glicemia en ayunas, cuando es mayor a 126, es casi diagnóstico de diabetes. ¿Okay? También la concentración de glucosa en sangre en cualquier día y cuando esa es mayor a 200 miligramos por decilitro, ya podemos diagnosticar como diabetes. Luego, concentración de glucosa en sangre de 200 miligramos por decilitro o más, 2 horas después de ingerir 75 gramos de glucosa oral, o sea, es decir, después de hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa, después de 2 horas, si aún persiste con niveles altos de 200, ya es también diabetes. Y finalmente, se hace la hemoglobina glicosilada, que en realidad ya más que un diagnóstico nos da el tiempo en el que está ya presente la hiperglicemia, ¿no? Mientras más tiempo, la hemoglobina va a captar más glucosa, entonces mientras mayor sea los niveles de hemoglobina glucosilada, ya podemos decir que ya tiene cierto tiempo, no es de unos días, es hiperglicemia, sino ya es de varios días o semanas. Esa hemoglobina glicosilada, el máximo debe ser 7. ¿Okay? Bueno, realmente entonces aquí tenemos ya un cuadrito de cómo la glicemia normal está en los 3 estados. La glicemia en estado de ayunas, el estado de alteración postprandial y la alteración de la glicemia en ayunas y de la glucemia postprandial de ambas. Cada uno de estos estados tienen diferentes características, ¿no? En el músculo, por ejemplo, la alteración de la glicemia en ayunas, ¿no? Tienen el 50% de la captura ocurre en el tejido cerebral, que es insensible a la insulina, ¿no? Aquí la sensibilidad de la insulina es normal a nivel del músculo. En el hígado la resistencia hepática está aumentada, resistencia a la insulina.
Y a nivel del páncreas hay secreción de insulina, pero está disminuida. No hay compensación en función de la masa de las células beta, ¿no? Y en tejido adiposo hay una resistencia incrementada por la acción lipolítica de la insulina, compensada con aumento de la acción de la insulina y de la secreción de ácidos grasos es normal. A nivel cuando la alteración de la glicemia postprandial es entre 140 a 200, ¿no? Un estado ya hiperglucémico. A nivel del músculo, la sensibilidad a la insulina así está disminuida. A nivel del hígado, no hay resistencia hepática a la insulina y la secreción de glucosa es normal. Y bueno, hasta ahí. Luego la resistencia, bueno, en el tejido adiposo la resistencia incrementa la acción lipolítica de la insulina, pero no compensa la acción de ácidos grasos, ¿no? La secreción de ácidos grasos, perdón, está aumentada. Y en el estado de alteración de la glicemia en ayunas y de la glicemia postprandial, tenemos que la mayor parte de la captura de glucosa se da en el músculo, ¿no? La sensibilidad está muy disminuida. A nivel del hígado no hay resistencia hepática a la insulina, pero sí la secreción de glucosa está aumentada. Y realmente en el tejido adiposo no tiene no se conoce ninguna acción. Y a nivel del páncreas, la secreción de insulina está disminuida, ¿no? No hay compensación en función de la masa de las células beta, ¿no? Y la secreción de glucagón está aumentada. Este es un estado en general de la prediabetes, dependiendo de los números del nivel de glicemia que tenemos aquí en la glicemia. Realmente hay un índice para calcular el riesgo de la resistencia a la insulina. Y ese índice OMA significa, por las siglas en inglés, es un modelo homeostático para evaluar la resistencia a la insulina. Por eso es Homeostatic Model Assessment, ¿no? Assessment es evaluación, HO es homeostático, M model y A assessment, evaluación de modelo de hemostasis de la resistencia a insulina. Ese es el índice OMA. Y se utiliza simplemente dos parámetros de laboratorio, la glucosa y la insulina en ayunas. Teniendo esos dos, se hace una multiplicación y se encuentra el índice OMA y de acuerdo a eso se cataloga en riesgo, ¿no? Lo que hace este índice es valorar si existe un bloqueo o resistencia periférica a la acción de la insulina y evalúa indirectamente la función de las células beta del páncreas. Y predice el riesgo de progresión a diabetes y o síndrome metabólico. Ok, y las complicaciones principales de la diabetes 2, sobre todo, es retinopatía diabética, nefropatía diabética, polineuropatía diabética, la aterosclerosis, hipertensión arterial, la disfunción eréctil y el pie diabético. Todas son consecuencia de los efectos que tiene la hiperglucemia en los vasos capilares pequeños y en las arteriolas. O sea, lo que hay es una vasculitis que condiciona en general la inflamación permanente en ciertos lugares que en el tiempo produce otras alteraciones, ¿no? Eso, por ejemplo, la nefropatía es principalmente porque hay una alteración del glomérulo por la vasculitis. Y bueno, finalmente este es el mapa completo de la diabetes, que no se los voy a leer, simplemente lo van a tener ahí para que lo amplíen y lo vean en detalle. Es un resumen de todo lo que se ha dicho. Muchísimas gracias.